y sobre la realidad de la vecina provincia. Bueno, buenos días de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, de 10. No los quise cortar antes, me pareció muy interesante la columna y el tema que trajo Kevin hoy. Lo que sí me trajo una reflexión y viene a cuento de lo que vamos a hablar hoy. Y es que la banalidad del mal se refiere justamente a la desresponsabilización de la muerte, cuando la muerte se convierte en un trámite y el subordinado responsabiliza de eso a un superior. Entonces, de alguna forma se desresponsabiliza de sus propias acciones. Bueno, si sabremos Eso de eso lo, en lo Argentina, ¿no? vivimos, eso lo vivimos justamente en Argentina eh, y con la última dictadura militar. Y justamente se trata de desresponsabilizarse de las acciones propias cuando se trata de algo tan límite como la aplicación de la muerte. Si eso lo trasladamos y hacemos un estiramiento conceptual al tema de los tweets, como decía Kevin, o al tema que les traigo hoy sobre los medios y la política, que también es, digamos, básicamente lo mismo, la desresponsabilidad o la desresponsabilización a la hora de retuitear puede tomarse como asumir que la comunicación se trata de un trámite, o también podemos pensarla como un artificio que empieza a suplir la política por otros medios, ¿no? Y eso era lo que yo quería comentar y no los quise interrumpir. Pero a mí me parece que más que pedir la responsabilidad individual de parte de quienes ejercen eh, actividades públicas, ya sea políticas o bien de gestión, lo que hay que empezar a tener una mirada también menos ingenua sobre las campañas mediáticas que ponele que corramos a Miriam Bregman del ejemplo que había traído Kevin, pero tomemos el resto de los retweets. Son todos, fíjense hoy cuáles son las últimas noticias, ¿no? En el caso de Santa Cruz, fue de bronca al gobierno, dice uno de los portales más asociados a los servicios de inteligencia. Por eso digo, saquemos la mirada ingenua. Popi Santa Cruz es uno de los diarios Sí. más leídos por la oposición de Santa Cruz, ¿no? Y dice, fue de bronca al gobierno y no por el coronavirus, directamente, ¿no? Ya ni siquiera la disfrazan, acá no hay bronca por medidas relacionadas con el coronavirus, sino bronca al gobierno. Y empieza toda una catarata de verdades sin confirmar, de verdades sin chequear, porque no necesitan chequearlo, porque lo que necesitan es el título. Lo que necesitan es el título y es un título que está pensado, que está pergeñado justamente para que a nivel nacional y a nivel local se comunique el mismo mensaje. Fíjense hoy qué es lo que sale en el diario Clarín. ¿Cuál es el título de Clarín? Cristina Kirchner acelera y Alberto Fernández sigue a Marx. ¿Qué puede seguir Alberto Fernández de Marx? Yo no me lo explico, pero para el diario Clarín sigue a Marx. ¿Por qué sigue a Marx? Porque hay una intención de llevar al oficialismo hacia uno de los polos de la izquierda, cuando en realidad, y yo hoy voy a disentir con esto de que por el hecho de salir a posicionarse un presidente sobre la realidad actual, está incentivando discursos de odio. Yo no creo que sea así. Me parece que la política justamente está para tomar posición sobre los temas públicos y una de las cosas que tiene que hacer la política es o marcar agenda o pronunciarse sobre los temas que están en la agenda pública. Si uno no se pronuncia, termina desdibujado. Y uno como político, digo, ¿no? Representa a una parte de la población que necesita que se pronuncien. Entonces, si hay un silencio de parte del presidente con respecto a una marcha de bastante magnitud, una marcha que por otra parte la mayor parte de la población ve como
totalmente desacertada, ese silencio termina jugando en contra de quienes efectivamente se sienten representados a través del voto, porque si no pareciera que las figuras políticas hablan por ellos mismos, sino por toda una parte que está representada. Y aquí voy con la relación de los medios y la provincia. Fíjense las últimas noticias del diario La Opinión Austral, que es un diario más afín al gobierno provincial. Hablan de temas locales. Pablo Grasso en aislamiento. Pablo Grasso es el intendente de la ciudad de Río Gallegos y está en aislamiento por dar COVID positivo. Pero Opi Santa Cruz pone esto de esta editorial, esta vez firmada, la mayor parte de los casos no firma las editoriales, que dice que su título es ¿no? Fue de bronca al gobierno y no por el coronavirus. Y arranca: 150% de pobreza, más de 11 millones de subsidios bajo distintos títulos, obviando el hecho de que Argentina tiene un sistema de seguridad social. Eso no lo pronuncia. La liberación de más de 4.500 presos, la salida de la cárcel de presos condenados por corrupción, como es el caso de Amado Vudú, de Lía, que todavía no tuvo la condena, Ferreira, De Vido, Cristóbal López y sus socios, las reiteradas mentiras del presidente argentino, la impunidad hacia la vicepresidenta Cristina Fernández, a la que está apuntada la reforma judicial, el traslado de facto de los jueces en contra de un fallo judicial, el número de la Corte Suprema y probablemente la reforma constitucional, el intento expropiatorio, la anulación de la propiedad privada, la instauración del concepto de propiedad solidaria. Sí, no le gusta eso, el concepto de propiedad solidaria no le gusta. 150 días de encierro mientras el gobierno aprovecha para hacer sus negociados, tranzas políticas y chanchullos de todo tipo y color. La demolición del aparato productivo, las más de 10.000 empresas fundidas, la inseguridad que trepó a límites inimaginables. Ni un dato. Son solo expresiones públicas, expresiones justamente para instalar un tema en la agenda. Y no es inocente, no es que Clarín se le ocurrió a un periodista de Clarín hablar sobre el presidente y Marx, y a Opi Santa Cruz se le ocurrió decir que el gobierno y que Cristina están instalando un plan de expropiación masivo a los ciudadanos de la Argentina. Ahí hay una apropiación de la agenda política deliberada. ¿Y por qué deliberada? Porque la política hoy queda desacertada si se pronuncia. ¿Por qué Macri está callado? Primero porque sabe que está en grandes problemas. Pero segundo, porque no puede hoy pronunciarse en contra de la cuarentena como lo hizo al principio de la pandemia, porque quedaría deslegitimado. Y lo mismo el resto de los representantes locales. Y vamos a hablar de los representantes de Santa Cruz. ¿Qué dice, por ejemplo, Roxana Reyes? Dice, diputada, ¿no?, por Santa Cruz: gobernar responsablemente, vamos a seguir con el tópico de la responsabilidad, es administrar prioridades para garantizar el bien común. El pueblo argentino salió a la calle para recordarle al gobierno nacional que la reforma judicial del Frente de Todos no es lo que necesitamos los argentinos hoy. Fíjense que habla ella en negativo, no propone. Esa reforma judicial no es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos los argentinos? Ni ella lo sabe, porque no lo puede pronunciar, no tienen agenda para hoy más que la de polarizar. ¿Quién necesita hoy polarizar entonces? Y con esto cierro. Es la oposición la que necesita polarizar. Justamente el discurso de unidad del gobierno del Frente de Todos fue lo que le permitió el triunfo. Ese discurso de unidad, el hecho de que Cristina primero se bajara para postularse como vicepresidenta y no como presidenta, quebró esa inercia que venía consolidándose de polarización. Y eso fue lo que terminó de desestabilizar y de desestructurar lo que hoy es la oposición y que hasta hace poco era el oficialismo. Entonces, ¿en qué sentido la termina de desestructurar? Le roba la agenda, ya no tiene temas para poder polarizar. ¿Y qué hace entonces? Discute cada medida que establece el gobierno. Y el gobierno tiene la obligación de sentar posición sobre los hechos públicos. Fernández tiene la obligación de salir a decir algo sobre este tema. Entonces, ante la ausencia de política,
ante la ausencia de representación de la oposición, que se replica en la provincia, pero que también sucede, que parte de una estrategia nacional, ocupan el lugar los medios de comunicación, ya no como comunicadores responsables, que no chequean, se olvidan de chequear las noticias, no se olvidan de chequear las noticias, no es que no saben chequear. Yo sé que Kevin sabe esto, no es que lo dijo por inocente. No lo hacen porque establecen esos temas y esos títulos deliberadamente, porque saben que están ocupando el lugar de la política, porque la política, en términos de oposición, hoy lo digo, los opositores al gobierno no tienen un discurso legítimo para decir, y en su lugar utilizan el periodismo, que ya no es un periodismo de comunicación, sino que es un periodismo de guerra. Y está declarado ya hace muchísimos años por las propias voces de los medios de comunicación, sobre todo de Clarín, ¿no? Claro. Te faltó algo, es como... por lo menos así lo veo yo. Me sonó como a Guillermo Nimo, ¿no? Claro. Cosa, ¿viste? No, muy bien. Sí, me quedé pensando por ahí, y esto también lo pensaba cuando estaba hablando Kevin, en este spot publicitario que tenía Alberto Fernández cuando arrancó. Dicen que soy conciliador. Sí, pero también sé poner las cosas, no me acuerdo cuál se fue ponen la los puntos. Claro. Y creo que, bueno, está marcando un poco eso, ¿no? A mí cuando veía el spot de Alberto Fernández, a quien tuve la posibilidad de conocer personalmente... Unos meses antes del lanzamiento. La verdad que era una persona agradable, entradora, pero... Le faltaba carisma. No, en absoluto. Yo también lo venía siguiendo de hace un tiempo y no sabía que no era... este no era un N-pecho, no era una cosa... qué bueno que soy, que... Y sostuvo esa imagen durante mucho tiempo. De hecho, creo que se salió de la vaina luego del primer resultado de las PASO y fue algo que le pidieron que vuelva otra vez a eso, porque le estaba jugando en contra un poco sus salidas en los medios. La verdad que sí, es real lo que vos planteás respecto a los medios de comunicación. Ya de por sí el título bronca, cero objetividad. O sea, acá no hay una cuestión objetiva por parte de los medios, siempre buscando la sensación. Bronca, pongamos bronca, que eso es lo que va a generar. El otro día lo hablábamos en el programa de cuán burdo es hoy el mecanismo, pero es burdo porque evidentemente está funcionando así, porque la gente lo adopta así y se permite que esto así sea. Ayer estaba escuchando un medio periodístico deportivo y hablaba justamente de una venta de un jugador de fútbol de Boca, de Andrada, y dice, bueno, Boca ya es habitual que haga estas cosas. Cuando tiene que negociar con un jugador, primero instala que el jugador es malo, que no le va bien, que es un cualquiera, para después poder jugar con el precio. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Te bajan el precio constantemente a lo que pasa. Exactamente. O le bajan el precio a los temas, a la importancia que tienen. A ver, lo de la reforma judicial es algo que dijo antes de la pandemia, porque fue su primer discurso. Él habló de un nunca más, estableció una palabra que para el sentimiento o para la historia argentina representa mucho y justamente estaba dirigido a lo que es la reforma judicial. Habló también de lo que son los medios de comunicación, le pegó en un lugar muy duro. Vamos a dejar de dar pautas a los programas y vamos a dar pauta a los medios o a las personas. Habló de algo muy importante, bueno, tiene que ir con la línea de lo que fue en algún momento lo que se quiso implementar, que quedó totalmente desdibujado en el tiempo, lo que era la ley de medios. Exacto. Ahí ponele, creo que algo útil, y acá se lo pregunto al contador, ya que él es el de los números. Creo que los discursos muchas veces están no solo vacíos de contenido desde lo simbólico, ¿no? Por los lugares a lo que apuntan, sino, como decías, también están vacíos de contenido desde los datos. Y creo que ahí es donde también se juega otra partida. Estamos muy, pero muy lejos, pero no lejos. Yo diría que casi es irremontable de hacer algo serio, de verdad. Me parece que todo es un circo que de un lado, del otro, todos juegan un juego que o sea, que el único beneficiado es el sector político, el único. No importa el partido, o sea, me parece que todos juegan al mismo juego y que no estamos muy lejos de relevar cosas importantes. En el fondo, digo, no me parece. Vos decisiones tomás con datos duros, ¿sí? Y están muy lejos de relevar datos reales y que estén avalados, digamos, tecnológicamente, como ocurre en otros lugares donde
el político juega un rol secundario. Pero ¿te parece, digo, todo el discurso sobre la pandemia, justamente, creo que una de las claves, y ahora la dejo a Euge porque justo te iba a contestar antes que te interrumpa, les pido perdón a ambos, pero una de las claves del discurso de Alberto Fernández durante la pandemia fue basarse en la conversación científica. Kevin, yo estoy seguro que no tenemos ni el número de cuántas camas de terapia intensiva hay, estoy seguro. Pero eso ya es, ¿en qué te digo? Pero lo pregunto y con el respeto que te tengo, digo, ¿en qué te basás para decir eso? Porque digo, el fundamento de la cuarentena era ese, y que estoy seguro que no existe. Pero Argentina de repente está seleccionada para fabricar una vacuna, para probar otras vacunas. Es uno de los países que más avanzado está en el tratamiento con plasma. Evidentemente, la comunidad internacional tiene bastante confianza, por lo menos en el tratamiento científico de la pandemia. Lo trajo un laboratorio privado. Pero lo que voy yo es otra cosa. Vos estás diciendo que no tenemos los datos. Digo, yo a lo que me refiero es, si evidentemente la comunidad científica internacional confía en el gobierno argentino para empezar a producir la vacuna, para empezar a probar vacunas, para aprobar el tratamiento de plasma de caballo, yo creo que ahí, en este caso no estoy de acuerdo con vos, creo que justamente sí se está hablando de datos. No, a ver, me refiero a la profundidad de reformar, de que Argentina tenga una salida, vos no sé si ha sido o no, pero ahí alrededor de Capital, donde no, o sea, se nota que hace años no pasa. O sea, es imposible que llegue una solución, ¿entendés? La cantidad de camas de terapia intensiva, eso es un dato real, puntual. Digo, más allá de que yo creo que está muy mal, que tenía muy pocas camas, hay un dato real, A ver, pero lo podemos testear ahora mismo. Adrián, ¿vos sabés cuántas son las camas de terapia intensiva en Comodoro? No, pero tengo el número. Ya está, bueno, yo tampoco. Pero le preguntamos a Diego Carranza. Está bien, al comité de crisis. Pero podemos, se supone que si estás en un problema así, en tu nivel local debería decirte, mira, hay 70. Listo, al día 24 tenemos 94. Mirá, que no tenga los... A ver, es que no salió en ningún lado, ni siquiera... para mí ni siquiera están contadas. Sí. Las contamos cuando arrancó el quilombo. No tenemos tecnología. Bien. El número que tenía antes de la pandemia era 67 camas habían. Cantidad de respiradores que se tenía antes de la pandemia. Perdón, iba a hablar Euge y yo lo interrumpí. Digo, es a modo de ejemplo, pero digo, para mí hay datos más básicos que no están. Sí, Euge. No, a ver, en la página del Ministerio de Salud hay una sección de vigilancia epidemiológica en donde los datos se actualizan día a día. Es más, hay 2 partes diarios y por ahí hay una leve discontinuidad de los datos porque eso se carga, hay como un lapsus entre la información de las provincias al ministerio, pero constantemente se va actualizando. Hay datos de todo tipo y color, datos inclusive medidos con gráficos, digamos, hay elementos. El tema de la pandemia se está tomando muy seriamente y de hecho el reflejo de eso es que Argentina está siendo uno de los ejemplos a nivel mundial de cómo se trató este tema, que es un tema duro y que estamos lejos de poder resolverlo, pero porque aparte nadie lo puede resolver perdón, tanto no esté la vacuna. Yo, en realidad, el caso al que me refería es a un caso que va más allá de la pandemia. O sea, lo de la pandemia, yo creo que realmente en ese sentido hay una cuestión de responsabilidad desde el Estado, pero después me refiero a poder cambiar la situación en calidad de vida para la gente. Para mí estamos lejísimos, pero lejísimos de estar actualizados como en otros lugares donde un tren te interconecta, no sé, tres países. Estamos, pero lejísimos, pero no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer eso. O sea, estamos muy lejos, ¿no? Donde el mercado que tenemos para ofrecer productos te ofrece 4 leches. O sea, estamos en un nivel muy pobre de empresas, de cantidad de empresas en la bolsa, como que todo funciona en un círculo muy pequeño. Entonces, yo lo que digo es, vamos a ordenarnos un poco. Perdóname, el otro día Gonza dijo acá,
no me acuerdo puntualmente qué tema era, pero también los empresarios se aprovechan, y sí, porque el sector privado también está en la misma estupidez esta de somos 13 y pescamos en la pecera. O sea, está todo en ese mismo ruedo que para mí es lamentable. Bien, vamos a ordenarnos un poco. Cuando hablamos de datos, al ser datos tenemos que ser puntuales y sobre todo puntualizar en qué dato o a qué dato nos referimos. ¿Sí? Eso es como fundamental. Es decir, si vos me decís, estamos muy lejos, bueno, específicamente en qué, y decime cuáles son los puntos en donde vos tenés los datos concretos o no los tenés. Otro tema. Se habla de una reforma laboral, se habla de una reforma judicial y se están hablando de temas en el Senado que todavía no tienen agenda pública, pero vamos a tocar solamente esos dos temas. Sabemos que la justicia en la Argentina hace rato que no anda bien, necesita una reforma. Sabemos y lo entendemos y lo hablamos siempre en el programa de que laboralmente no estamos bien para pegar un salto de calidad en materia laboral, y eso se hace con datos, que los deben de tener, si no, no lo instalan en la agenda. Si todo sirviese como está hasta ahora, nadie diría nada, porque es fácil dejar el piloto automático y gobernar y medianamente mantenerse, pero evidentemente no está siendo cómodo gobernar la Argentina, por eso se están buscando este tipo de reformas. Que obviamente tenemos la responsabilidad nosotros de indagar a fondo y ver de qué manera se están llevando adelante y poder ver los puntos principales de una reforma que debe de ser tal y no ser utilizado como un título para seguir vendiendo algo que tal vez no lleve a nada. Otro punto, con el tema de los datos, acá en Comodoro Rivadavia pasó algo muy bueno, se los comenté acá al aire, se lo comenté a los chicos acá en la mesa. Y hubo una reunión sobre lo que sería Comodoro Rivadavia post pandemia. Hubo una persona que hablaba de los datos, como que los datos faltaban, y desde el sector privado dijeron que no, que los datos estaban, simplemente que no estaba armado bien el sistema para volcarlos y compartirlos. Ese también es otro tema. Estamos, ahí sí concuerdo con Luis, muy lejos en algunos sectores de poder tener un sistema bien automatizado de datos de donde poder recabar información para poder cambiar alguna realidad. Lo que no quiere decir que los datos no existan. Nadie, y menos en este juego, y se los digo, odio la palabra juego cuando hablamos de política, porque siempre pienso que hay gente en el medio, pero bueno, es algo habitual en esto, ¿no? Juego de Tronos. Bueno, hay nadie da un paso en falso cuando están en esas altas esferas, porque saben lo que quieren generar. Después se bancarán las consecuencias, pero siempre tienen un respaldo de algo. Tienen que ser muy pelotudo, muy soberbio para hacer un paso en falso y después, porque no hay retorno, realmente no hay retorno, ¿sí? Y no tiene que ver con que la gente ayer hubo un senador que tenía un doble. O sea, sí, pero, ahí está el respaldo. Tampoco, y con respeto, tampoco anular la discusión, digo, porque a veces para mí el decir que estamos condenados constantemente anula la discusión y anula toda posibilidad de generar una cosa. Tenés razón, sí. Estamos condenados al éxito, Kevin, basta. Lo dijo un presidente. Lo dijo un presidente. Lo dijo un presidente. Me avala un presidente. O estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Hay una pequeña luz en el túnel. Sí. El segundo semestre, si dólares va a recibir dólares. O el crecimiento invisible, vieron como los cimientos de una casa. Bueno. Tenés razón, Kevin. Yo apunto quizá en una cuestión muy extremista, pero a lo que voy es que, a ver, la media, ¿viste lo que es el concepto de mediocre? Pero no en el mal sentido, sino en la media, en lo que es la mitad, digamos. Estamos por debajo en muchas cosas, y ya no, vos agarrás a nivel internacional digamos, datos estadísticos y no estás comparándote. Pero también somos uno de los pocos países que logró meter un satélite en el espacio, por así decirlo. A lo que voy está bien, pero no tenés cloacas. O sea, no te sirve ese tipo de cosas. Pero que son discusiones que justamente en la política van en paralelo, no es una o la otra. Digo, hay como, digo... Sí, sobre todo porque... Sí, habla. No, Gonzalo está jugando con un vaso acá. Gonzalo, por favor, te pido. No, es que son parte de esas dicotomías constantes que tenemos. Claro. Lo que pasa es que se me cae el trípode. Lo que pasa es que son parte de esas dicotomías, ¿no? que tenemos en cuanto a la posibilidad de desarrollo real y las necesidades que siguen estando presentes. Así que bueno, está buena la discusión. Creo que los planos que estamos tomando están buenos para
para los planteos y las cosas que se están haciendo, la única, y aún así creo que la única salida sigue siendo a muchos de los problemas que tenemos, a pesar de Luis, muchas de las salidas siguen siendo políticas, para mí, y no hay que anular justamente eso. Ahora, bueno, en eso justamente Argentina ha sido un ejemplo en la región, ¿no? A todos los problemas, a las crisis se han resuelto de manera es que por eso las salidas son políticas y creo que le roban los ahorros a la gente para salir de la crisis, boludo. Siempre ocurrió la misma solución, boludo. Creo que la visión es el tema justamente elevar el debate, ¿no? Elevar el debate dentro de las cosas que estamos haciendo. O sea, no podemos tener una diputada o una senadora que diga la diputada, voto en contra, no sé qué dice, pero voto en contra. O una oposición que hoy por hoy te vaya contra una reforma cuando no sabe cómo carajo es el articulado, ¿no? Bueno, entonces, o que te voten una ley de teletrabajo al ámbito privado y no sepa poner el Zoom. A ver, esas cosas, ¿me entendés? No sí, o que haya un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que saca un video promocionando su propio partido en la tipo misma Rocky semana Balboa. que aparece el cuerpo de un pibe que aparentemente... Claro. Lo vieron a Bernie tipo Rocky Balboa. A ver, acá hay de los dos lados, A ver, es una cosa hermosa. Para mí es el sector no vaya, son una manga de ineficientes, por Dios. Así que bueno, chicos, les agradecemos un montón la comunicación. No sé si quedó por decir algo, Euge. No me llamen más. No, está todo bien. No me voy a llamar más, no vengo más para esto. Euge tiene el mismo problema que Gonzalo. Se ponen a jugar con el trípode, con la cámara. Bueno, en un momento Euge te marea, te está moviendo la cámara por toda la casa. Está como... pero bueno, gracias de verdad, chicos. Ya nos pasamos un poquito.